Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Raquel Irene Villeda de Fuentes. Hermanos, bendiciones. Mi nombre es René Salvador Fuentes Monterrosa, conocido como el hermano Babay. Hermanos, quiero contarles que conozco al Señor desde que yo era pequeña. Mis padres siempre me hablaron de Él, mis abuelos, toda mi familia. Pero realmente un encuentro como debe de ser, lo he sentido hace 3 o 4 años. Lo conozco desde siempre, pero mi encuentro fue más especial, conocerlo de una manera más profunda. Hermanos, para mí, quizás hace unos años o hace mucho tiempo, desde que era niño, yo creí que conocía bien al Señor. Y realmente puedo decirles que hasta ahora, hasta hace 2 años, conocí realmente su palabra, su fe, su amor, su misericordia. Estoy agradecido con Él. No hay palabras ni hay forma de describir la diferencia que se siente conocerlo o no conocerlo. Los invito, hermanos, a que sigamos todos de la mano. Hermanos, quiero contarles que he decidido bautizarme, dar un paso más a esta nueva vida. He decidido bautizarme como un acto de fe, un acto de obediencia, una renovación espiritual en la cual quiero mostrar públicamente que estoy dispuesta a obedecer, a seguir, que estoy dispuesta a servir a nuestro Señor Jesús como Él se lo merece. Hermanos, en el caso mío o en el caso de nosotros, por lo consiguiente, mi amada esposa lo ha dicho mejor que yo, como acto de fe, como acto de renovación. Yo quiero tomar el bautismo porque realmente es un acto profundamente de obediencia, de amor hacia Dios, amor hacia el prójimo, un cambio de vida. Y hay una renovación espiritual. Muere el pecado, renace una vida. Y queremos seguir siempre sus pasos. Queremos renacer en esa vida, en la vida que Dios nos ha prometido y que siempre nos invita. Sabemos que queremos invitarlos a todos a que sigan esa forma, su palabra. Gracias, hermanos. Este es un privilegio que el Señor nos da a todos nosotros de poder presenciar ese paso de fe. Por acá tenemos a parte del GPD donde nuestros hermanos se congregan y eso es grandioso para nosotros. Y se están preguntando por qué los pasé juntos. Porque ellos son un solo cuerpo, ¿verdad? Ellos son un solo cuerpo, aunque el bautismo va a ser individual. Me hubiera gustado los dos juntos, pero es individual, ¿verdad? Como matrimonio me hubiera gustado hacerlo, pero yo los pasé a los dos. Y creo que queríamos darle otro aplauso grande al Señor por nuestros hermanos. Con eso glorificamos a Dios, porque ellos hablan de un cambio espiritual, una transformación espiritual, que sabemos que solo Cristo puede hacer en nuestras vidas. Es un proceso. Este es como un hito en el camino, una parada, aunque no se queda uno estancado, sino que un punto en este caminar cristiano. Y nos gozamos en el Señor por nuestros hermanos que tomaron esa decisión. Sabemos que el Espíritu del Señor es el que les mueve o nos mueve a nosotros a dar esos pasos de fe. Así que vamos a comenzar con nuestra hermana Raquelita. Decirle, hermana, que el Señor pues siempre ha estado con usted, ¿verdad? Y queremos orar por su vida. Queremos pedirle a nuestro Dios todos juntos acá que esa obra que Él comenzó, algún día estamos seguros que la va a terminar. ¿Cuándo? Solo nuestro Dios sabe. Así que juntos queremos orar por su vida,
para que esa provisión espiritual que usted ha dicho en el video y que siente en su corazón, que Él se la dé en gran medida, para que su crecimiento sea para la gloria de Dios. Así que vamos a orar por usted y luego vamos a bautizarla. Gracias, Padre, te damos por la vida de nuestra hermana Raquelita, Señor, porque tú la llamaste, tú la escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú nos conoces perfectamente. Y oramos, Señor, por su vida, porque tú puedas proveerle ese alimento espiritual día con día. Y ayúdale a cumplir su rol de esposa que también le has dado. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de poder presenciar este paso de fe. Bendice su vida, bendice su matrimonio, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermana, la voy a bautizar como el Señor nos manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, también queremos orar por su vida, para que, como hablábamos hace poquito, ¿verdad? Esas batallas que aún tenemos y vamos a morir con algunas de ellas, pero esas batallas debemos de ganarlas en el Señor, ¿verdad? Y si perdemos alguna, levantémonos. Pidámosle la fuerza al Señor para que Él pueda fortalecernos en los momentos de debilidad, porque allí cuando somos en esas partes débiles es que el Señor muestra su fortaleza en nuestra vida. Ahí somos fuertes, pero con Él. Así que vamos a orar para que el Señor le pueda guardar su corazón, guardar sus ojos, guardar su mente, para que Él pueda glorificarse en su vida, que usted pueda parecerse más a Él, que eso es lo que nuestro Padre quiere, que nos parezcamos mucho más a su Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestro hermano Salvador, conocido como el hermano Babay, Señor. Cariñosamente, Señor, le llamamos así. Tú conoces su corazón, conoces los deseos que Él tiene de poder servirte, de poder honrarte con su vida, con todo su ser. Ayúdale en sus momentos de debilidad, Señor, que allí pueda glorificarte y darte la gloria a ti, Señor, porque tú te vas a manifestar en esos momentos. Y en los momentos en el cual alcanzamos victorias en esta vida cristiana, igual Él pueda glorificarte a ti y agradecer que no es su fuerza sino las tuyas, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos permite vencer, Señor, esas batallas que a diario tenemos. Ayúdale, por favor, fortalécele, que pueda llevar a cabo esa función pastoral en su familia, pero solo tú puedes hacerlo. Por eso oramos por su vida, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Hermano, y así como el Señor nos manda, lo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, qué lindo, hermanos, qué bueno estar juntos esta noche y poder ser testigos del paso, de un paso de fe, ¿verdad? Que van a dar nuestros hermanos y
Y antes de verlos a ellos entrar a las aguas del bautismo y alegrarnos por eso, vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Y les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Y pues nuestro tema esta noche, hermanos, es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? El bautismo en agua. Y por eso vamos a leer estos versículos. Y el título que le he puesto a este mensaje es una aspiración santa, una aspiración santa. El bautismo, hermanos, en agua, como vamos a leer en estos versículos, es eso, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo, hermanos? Una aspiración santa, dice el versículo, aquí el versículo 21. El bautismo en agua, lo que vamos a ver ahorita, es una aspiración santa, porque es una aspiración de Dios. Dice el versículo 20, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pedro está refiriéndose al diluvio, ¿verdad? Y a lo que ocurrió en esos días, en los días de Noé. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y de aquí tomamos el título de este mensaje. Y por eso decimos que el bautismo es una aspiración de una vida santa. Dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está, dice, a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La palabra aspiración, hermanos, en el idioma original, la Reina Valera, yo leí la Reina Valera del 60, pero la Reina Valera, la versión del 77, traduce diferente esa palabra y no dice que es una aspiración, sino que dice, la Reina Valera del 77 traduce, y es una respuesta, dice. El bautismo, si lo tradujéramos, el bautismo que corresponde a esto es una respuesta, dice. Es una respuesta. Es una apelación, dice otra versión. Es una demanda, dice otra versión, este bautismo que corresponde a lo que ocurrió en los días de Noé es una demanda, es una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasó en los días de Noé, hermano? Si usted se recuerda, usted conoce la historia, ¿verdad? Y en aquel entonces dice el libro de Génesis en el capítulo 6 que el mundo de Noé se había corrompido, ¿verdad? Y que la tierra estaba llena de violencia, ¿verdad? Estaba llena de violencia, parecido a hoy, hermano. La tierra estaba llena de violencia y dice que Dios ya no soportó más y trajo juicio sobre la tierra. Y entonces el Señor por gracia, ¿verdad? Le habló a Noé. Dios escogió a Noé y entonces le dijo a Noé que él construyera un arca donde se pudieran salvar una pareja de cada especie, él, su esposa, sus hijos, las familias de sus hijos y todos aquellos que creyeran en el mensaje, ¿verdad? Dice la Escritura que Noé fue un pregonero de justicia. Él les predicó, en otras palabras, el Evangelio a aquella generación.
Y a través de estar elaborando el arca, que pasaron muchos años para que él lograra construir esa gran nave, y la gente lo miraba, pero la gente se burlaba de él, ¿verdad? La gente no creyó. Y solo Noé y su familia prácticamente, sus hijos, sus nueras, 8 personas en total, además de todos los animales que ellos subieron al arca, se salvaron. Pero Dios trajo un diluvio, dice que se rompieron las fuentes del cielo, ¿verdad? Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y la tierra fue anegada en agua, ¿verdad? Y el diluvio vino, un diluvio universal, un diluvio en todo el globo terráqueo, todo el globo terrestre, y la tierra fue anegada de agua. Entonces, lo que pasó es que a través del diluvio, ese mundo, dijéramos, malvado, ese mundo que se había corrompido, quedó anegado en agua, y ese mundo terminó a través del diluvio, ¿verdad? Entonces, cuando el agua cesó y cuando el agua se secó sobre la faz de la tierra, dijéramos, reverdeció, fue renovada, ¿verdad? Y las manos de Noé, sus hijos, en cierta forma, dijéramos, fueron los instrumentos para recrear el mundo antiguo. Y fue un mundo nuevo. A través del diluvio, ¿verdad? El mundo antiguo pereció, terminó, y comenzó un mundo nuevo. Entonces Pedro toma esa historia, toma lo que ocurrió en los días de Noé, y dice que el bautismo, ¿verdad? El bautismo en agua, está hablando él, que corresponde a esto, dice, y explica lo que es el bautismo. Pero ese es, dijéramos, como una analogía, ¿verdad? Es una figura. El diluvio fue como una figura que nos ilustra lo que es el bautismo en agua. Y entonces Pedro dice, y vamos a decir básicamente 2 cosas aquí acerca del bautismo en agua, ¿verdad? No vamos a dar toda una doctrina del bautismo, pero en base a estos 3 versículos vamos a decir 2 cosas principalmente o básicamente. Número 1, vamos a decir que el bautismo, hermano, es una aspiración santa que no quita la suciedad del pecado por sí mismo o por sí misma. El bautismo en sí mismo, como dice Pedro aquí, no quita la inmundicia del pecado. Entonces el bautismo en agua no es un rito místico o mágico, como muchas veces en las religiones, ¿verdad? Se plantea, pero el bautismo no es un rito mágico o místico, ¿verdad? Esa agua que está ahí, hermano, aquí en la poceta, ¿verdad? No tiene nada especial, hermano, ¿verdad? No le echamos ahí, no la santificamos esa agua, hermano. Salió del chorro, hermano. Esa agua es agua como cualquier otra agua que pudiéramos pensar. Esa agua no le pasamos, no hicimos algún rito, ¿verdad? No dijimos abracadabra, algo así, ¿verdad? Y que el agua recibiera alguna santificación, y cuando los hermanos entren al agua, toda la suciedad del pecado se les va a quitar. No, ¿verdad? Dice Pedro que este bautismo que corresponde a eso, dice, ahora nos salva, pero no quitando, dice, las inmundicias de la carne, las inmundicias del pecado, porque la inmundicia se refiere a la suciedad del pecado. El pecado nos ensucia, el pecado nos ha ensuciado, el pecado ha dejado manchas en nuestros corazones, ¿verdad? Pero el bautismo en sí mismo no tiene nada mágico que nos va a quitar las manchas, nos va a limpiar, nos va a santificar. El bautismo en sí mismo no, dice. El solo hecho de entrar a las aguas no los va a cambiar a ellos. No quiere decir eso, dice Pedro. Ni tampoco el bautismo, hermano, los va a hacer más fuertes espiritualmente.
por haberse bautizado ellos, o como la gente dice a veces, no, yo no me bautizo porque es que, ¿y qué tal si vuelvo a fallar? ¿Verdad? Entonces mejor no me bautizo, me voy a bautizar hasta que esté seguro que no voy a fallar. Que ya cuando ya esté seguro que no voy a fallar, me voy a bautizar. ¿Qué piensan ustedes, hermano? No funciona así la cosa, ¿verdad? Porque si alguno dice que no tiene pecado, dice que le hacemos a Dios mentiroso, porque hasta que estemos en este cuerpo, aunque no querramos, pero vamos a pecar siempre por pensamientos quizás, malos pensamientos, ya con eso es suficiente, pecamos, ensuciamos nuestra mente con un mal pensamiento, vimos algo que no debíamos de ver, íbamos por la calle y a veces hay cosas en la calle y vemos situaciones o cosas que no debimos ver y nos ensuciamos, de una o de otra manera pecamos. Entonces, pero entrar a las aguas no quita la suciedad del pecado. Entonces dice alguien, entonces si no me va a limpiar, si no me va a hacer más fuerte, entonces ¿por qué me bautizo? ¿Verdad? Esa es la pregunta que cualquiera se haría. ¿Y entonces para qué me bautizo? Bueno, el bautismo es un testimonio público. El bautismo es un testimonio público, ¿verdad? Que damos de nuestra fe, de que hemos creído. Es un testimonio público de que ahora tenemos fe en Jesucristo y que nuestro deseo sincero y honesto es limpiarnos del pecado, es caminar una vida nueva con Jesús, ser discípulos, o sea, seguidores de Jesús, imitadores de Jesús. Entonces, cuando nos bautizamos porque queremos dar testimonio público de que nuestro anhelo es ser santos como Él es santo, ser como Él es, que queremos caminar con Jesús. Eso es básicamente lo que hacemos al bautizarnos, ¿verdad? Estamos dando un testimonio a los testigos visibles que vamos a hacer nosotros esta noche de nuestros hermanos. Y luego lo vamos a publicar en las redes sociales, ¿verdad? Hoy que tenemos esa posibilidad, vamos a publicar el bautismo y vamos a celebrar. Y se va a hacer viral que el hermano Salvador, wow, va a decir, ¿verdad? Se bautizó el hermano Salvador y la hermana Raquel se bautizaron y se va a viralizar eso y ellos van a dar testimonio público, mucha gente va a ser testigo y también los testigos invisibles de que ellos han decidido algo, han decidido y tienen un deseo, una aspiración santa. Tienen ahora una aspiración santa y es que quieren ser discípulos de Jesús, quieren caminar con Jesús, quieren vivir una vida diferente a partir de ahora, que ahora tienen fe. Entonces lo primero es que el bautismo, como dice Pedro, no quita la inmundicia de la carne. Pero dice que es una aspiración de ¿qué dice el versículo, hermanos? Y eso es lo segundo. Sé que el bautismo es una aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios, una buena conciencia. Y hermanos, la conciencia, según la carta a los romanos, la conciencia, y según la carta a los hebreos, la conciencia está en el corazón, ¿verdad? La conciencia, dice la carta a los romanos, es la ley de Dios que Él escribió en nuestros corazones. En todo ser humano nace con conciencia, y lo que quiere decir la conciencia es que tenemos una conciencia del bien y el mal, y eso se debe a que Dios escribió en el corazón de todo ser humano. El ser humano nace con la ley de Dios escrita, porque ¿quién le enseñó al hombre que robar es malo y tiene conciencia de que eso es malo o mentir es malo? La conciencia le da testimonio al ser humano de que lo que está haciendo está equivocado, está malo.
¿verdad? Ahora, la conciencia se puede endurar, dice la Escritura, se puede cauterizar, ¿verdad? Y uno pierde sensibilidad. La maldad, el pecado, hace que uno, como dicen, ¿verdad? Los asesinos cuando testifican, dice que la primera vez, ¿verdad? Los sicarios, la primera vez que asesinó a alguien, temblaba la persona, ¿verdad? Le costó, no pudo dormir esa noche. Pero la segunda vez que lo hizo ya no le pasó lo mismo, y ya la X veces ya de asesinar a otra persona, se enduró su sensibilidad, su conciencia, se enduró y ya perdió sensibilidad, porque el pecado nos va endureciendo, ¿verdad? Y va endurando nuestra conciencia, esa sensibilidad de lo malo, y hacemos el mal y nos creemos hasta el mal. Entonces, eso no le pasa al ser humano sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin la salvación. Y a medida avanza la persona en la vida, pasan los años y su conciencia se va endurando más, ¿verdad? Por eso, según las estadísticas, la mayoría de personas que han creído el Evangelio es en edades tempranas. Ya cuando la persona es mayor, puede creer, pero es más difícil, porque su conciencia está endurecida por el pecado, está engañado. Pero entonces dice Pedro que cuando nos bautizamos en agua, es una expresión, el bautismo, de que anhelamos tener una conciencia buena, limpia, pues, hacia Dios principalmente. Eso es lo que procuramos a través del bautismo. Queremos tener una conciencia, dice, de una buena conciencia hacia Dios. Y implícitamente creo que podemos decir que también una conciencia buena hacia los hombres, ¿verdad? Ser libres en el corazón. Entonces, dos cosas pudiéramos decir aquí. Uno es que el bautismo entonces es un testimonio público, dijimos, de mi fe. Entonces, cuando me bautizo, estoy diciendo, tengo fe en Dios, tengo fe en Jesucristo, he creído el Evangelio de Jesucristo. Porque, hermanos, la fe produce obediencia. Y la obediencia es una muestra de mi fe. Nos bautizamos en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo. Pero esa obediencia, hermanos, muestra que hemos creído. Es un testimonio de que hemos creído y que estamos respondiendo. Por eso algunas versiones traducen esa aspiración como una respuesta que damos a la obra de Dios en nuestro corazón. Es la respuesta del corazón que ha creído, que tiene fe y que responde a través del bautismo, diciendo públicamente: yo he creído en Dios, he creído en Jesucristo, he creído el Evangelio de Jesucristo. Y es un testimonio de que he entendido el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio, hermano? Básicamente, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pudiéramos decir que el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con su muerte y su resurrección. Pudiéramos reducirlo a eso: su muerte y su resurrección. Entonces, precisamente el simbolismo del bautismo, porque el bautismo es un simbolismo, ¿verdad?, de eso, del Evangelio de Jesucristo. Es un simbolismo de la muerte y de la resurrección, como pasó en los días de Noé, como Pedro está diciendo en nuestro texto. A través del diluvio, el mundo antiguo murió, y a través del diluvio hubo una vida nueva que surgió, un mundo nuevo que surgió. Y eso es lo que los hermanos van a testificar, y es lo que testificamos a través del bautismo, que hemos creído el Evangelio. Y como dice, si leemos Romanos capítulo 6,
Mire lo que dice Romanos capítulo 6. A través del bautismo, hermano, digo que he entendido el Evangelio y a través del bautismo me identifico con Jesucristo. ¿En qué me identifico con Jesucristo? En su muerte y en su resurrección. Cristo murió y Cristo resucitó, y a través del bautismo yo me identifico con su muerte y con su resurrección. Entonces veamos lo que dice Pablo aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos ¿qué dice, hermanos? Muerto al pecado, dice. Ahí está el tema de la muerte. Dice que nosotros, los creyentes, hemos muerto al pecado. Dice, entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Versículo 3 dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en qué, dice, hermanos, en vida nueva, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Entonces, el Evangelio de Cristo, hermano, lo que nos enseña el Evangelio es de que cuando Cristo fue clavado en la cruz, ¿verdad? Aquí tenemos la cruz. Cristo fue clavado en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo hace 2000 años fue clavado en la cruz del Calvario, dice que el viejo hombre murió allí en la cruz. El viejo Jaime, pues, el viejo José, el viejo Carlos. Dice que el viejo hombre fue clavado en la cruz, o sea, hace 2000 años. La realidad, según el Evangelio, es que Cristo, a los que Él escogió, ¿verdad? A los que Él eligió para salvación eterna, cuando Cristo murió en la cruz, ellos, nosotros, morimos con Él en la cruz. El viejo hombre murió en la cruz del Calvario. Eso pasó hace 2000 años. Ahí morí yo, ahí murió usted, amén. Pero a través del bautismo, no es ahorita que va a morir el hermano Salvador y la hermana Raquel, ¿verdad? Al entrar a las aguas. Bueno, si los dejamos ahí unos 10 minutos abajo, sí, ¿verdad? Se pueden morir. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Pero no es ahorita que ellos van a morir al entrar a las aguas. No, ellos al entrar a las aguas están diciendo que ellos creen que cuando Cristo murió, ellos murieron con Cristo, porque eso dice el Evangelio, que ellos murieron en la cruz con Cristo, que su viejo hombre, o sea, su viejo yo, su vieja naturaleza, murió en la cruz del Calvario, y que ellos han creído que ellos murieron allá, y a través del bautismo, del simbolismo del bautismo, ellos están diciendo que su fe está en que ellos murieron allá, y que ellos han muerto al pecado, ellos han muerto a la vida de pecado, y que ahora, por causa de que ellos murieron, y así como murió Jesús, también resucitamos con Jesús. Cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Entonces, que debido a eso, creemos que ahora tenemos el poder de Dios en nosotros, por el Evangelio, por el Espíritu Santo, de que ahora nosotros podemos vivir una vida nueva.
no en nuestras fuerzas, sino en el poder que Dios nos da por Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Amén. No es de que ya no voy a, es que ¿qué tal si fallo? No, es que no se trata de eso, se trata de la fe, ¿verdad? De que tenemos fe en Dios y que hemos creído el Evangelio, tenemos fe en el Señor y damos testimonio a través del bautismo de nuestra fe en Él y en el Evangelio. Entonces, eso es aspirar a una buena conciencia. Y es un testimonio, hermanos, este testimonio público es un testimonio de conversión. Conversión quiere decir cambio radical. Me convertí, ¿verdad? Conversión quiere decir un giro de 180 grados y hubo un cambio de sentido de la vida. Como comenzaba la hermana Gretel al inicio del culto. Dijo ella, ¿verdad? Tenemos conciencia del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, es un testimonio de que me he convertido, que no soy la misma persona. No me bautizo para cambiar, sino que me bautizo porque he cambiado. Y el cambio es que ya no quiero ser la misma persona. Todavía estoy en este cuerpo de muerte, como dijo Pablo. Todavía estoy en esta carne y voy a tener que luchar toda la vida hasta que me muera con mi carne y con mis debilidades y mis concupiscencias y todo eso. Pero todo eso ha muerto ya. Y puede estar bajo Cristo y ahora vivir una vida nueva en el poder de Dios. Ahora, como dijo Pablo, ahora lo que vivo ahora ya no lo vivo yo, sino lo vive Cristo en mí. Ya no lo vivo yo, dijo Pablo. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo yo, sino que Cristo en mí. Soy una nueva criatura, he cambiado y deseo vivir una vida distinta, caminar, como dice Romano, en una vida nueva, porque soy nueva criatura y entonces como me he convertido, he creído el Evangelio, tengo fe en Dios, tengo fe en Jesucristo, en su Evangelio, entonces eso ha producido un cambio en mi vida y a través del bautizo yo testifico que he creído y que ahora mi aspiración es vivir una vida diferente. No por mi fuerza, pero por el poder de Dios que resucita a los muertos. Amén. Que nos da poder. Entonces, hermanos, no me bautizo para cambiar, sino porque he cambiado y deseo obedecer a Cristo y vivir para Él. Quiero que leamos aquí en Hechos para concluir y dedicar el resto del tiempo para los bautismos. Hechos en el capítulo 2. Mire lo que dice, lo que ocurrió allá en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo, los últimos, al final del capítulo 2. Bueno, el capítulo 2 habla del sermón que Pedro da aquí, ¿verdad? Ya en Jerusalén. En el versículo 38 dice que, bueno, en el 37 dice que al oír esto, o sea, el Evangelio, Pedro les predicó el Evangelio, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debe de hacer alguien, hermano? Que su corazón se enternece ante las buenas nuevas de Jesucristo. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, o sea, cambien, conviértanse, quiere decir eso, ¿verdad? ¿Y qué? Y bautícese, porque yo puedo decir que creo, pero no me bautizo, y a través del bautizo digo que creo. Esa es la enseñanza aquí.
Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 41 dice que así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron el Evangelio, fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué o a dónde, hermanos? A la iglesia, porque es la manera de hacerse parte de la iglesia. No puedo decir yo que alguien es parte de la iglesia si no se ha bautizado, porque es la manera en que una persona se suma a la iglesia, se añade a la iglesia, a través del bautismo. Está diciendo, yo quiero ser parte de todos esos loquitos que están ahí. Quiero ser un loquito, una loquita más como los que llegan ahí a la iglesia. Quiero ser parte de esos loquitos, ¿verdad? Nosotros, pues, porque yo he creído igual que ellos, que en la cruz yo morí con Cristo y por el poder de que Él le da vida a los muertos, por el poder de la resurrección, ahora puedo vivir una vida distinta, por el poder de Dios. Entonces, a través del bautismo testifico de eso y así me sumo a la iglesia. Soy añadido al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Y luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, a partir de ahí, estos que se bautizaron comenzaron a vivir plenamente lo que es la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana se vive en la comunidad de la iglesia, en el seno de la iglesia. Una oveja con otra oveja. Las ovejas están en el redil, ¿verdad? Y el redil tiene un pastor, ¿verdad? Con P mayúscula, ¿verdad, hermano? Nosotros somos solo colaboradores, hermano, pastorcitos, con P chiquita, ¿verdad? Pero Él es el pastor de nuestras almas, Él es el obispo de nuestras almas. Y hemos sido añadidos al redil, a la iglesia de Él, a la que Él prometió edificar y llevarnos al cielo. Entonces, hermanos, quiero leerles, el hermano Carlos, el pastor Carlos Ramírez va a oficiar el bautismo ahí en el bautisterio, pero en lo que él va pasando con los hermanos, ahí se van acercando. Quiero leerles le vamos a entregar a los hermanos estos certificados, ¿verdad?, de bautismo hoy en la noche. Y dice así: la Iglesia Oasis de Gracia otorga el siguiente certificado de bautizo a René Salvador Reinaldo Fuentes Monterrosa, por haber recibido el bautismo en agua, dando testimonio de la palabra de Dios cuando dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, que es el texto de Hechos que acabamos de leer. Dado en la ciudad de Santa Ana, a los 15 días del mes de marzo del 2023. Firma su servidor como pastor general y el hermano Carlos Ramírez como pastor de membresía. Y también está aquí el certificado que se lee igual, ¿verdad? Nada más que a nombre de nuestra hermana Raquel Irene Villeda de Fuente. Así que, ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor, hermanos, esta noche?